Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy estamos a Shabbat Shalom. Estamos a 9 de marzo del 2022. Otra vez aquí con mucho gusto, mucho agrado de poder abrir la palabra de Dios en este salmo magnífico. Ay, un salmo que creo que estoy segura que todos después de leerlo y comprenderlo, cómo lo vamos a ver paso por paso, lo van a querer leer todos los días en la mañana cuando se levanten, porque es un salmo de oro, ¿ok? Es el salmo número 16, el que vamos a ver hoy. Señor Padre, en tus manos ponemos este estudio bíblico. Señor Padre, gracias por permitirnos llegar aquí a esta cita divina, porque tú nos pones aquí a estar presentes en sábado a las 3 de la tarde para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por haber puesto a David, tu siervo, para que él, después de esa experiencia tan extraordinaria, haya podido escribir cosas tan extraordinarias. Padre, te pedimos que no te apartes de nosotros. No nos dejes ni a derecha ni a izquierda. Si ves que nos vamos apartando, agarra una chancla y danos, Señor, para que nosotros nos vayamos por el camino recto. Te pedimos también por todas las personas que están en nuestros labios todos los días, que estamos pidiendo, intercediendo para que les sea quitado el velo, para que los obstáculos que haya entre ellos y ti se quiten, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Mesías Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos al Salmo 16. Y el Salmo 16 dice que el título es una herencia escogida. Herencia escogida. Y vamos a compartir la pantalla para ver algunas ilustraciones. ¿Ok? Es el Salmo 16, el que estamos viendo ahorita. Ahora ya pasamos a otro grupo de salmos. Antes eran los salmos que nos dejaban una instrucción, una enseñanza, y ahora los salmos se van a llamar Miktam. Miktam, hay diversas opiniones, no se han puesto de acuerdo todos los comentaristas. Pero una de las más comunes es que se refiere a un poema grabado en oro. Probablemente que es un poema tan bello, tan importante, que el hecho de que sea grabado en oro, pues es solamente una parábola, un paralelismo para decir que es muy importante. Este es un salmo por David. Otra vez volvemos a David. Y vamos a ver de qué se va a tratar. ¿Cuál es el contexto de este salmo? O sea, cuando lo escribió David, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué, por qué lo escribió? Fíjense bien. En 1 Samuel 26, el rey Saúl, ¿se acuerdan que era el rey que ya Dios lo había destituido como rey, pero él insistía en que él era todavía el rey, aunque ya el profeta Samuel había ungido con aceite en la cabeza a David, pero Saúl estaba aferrado al trono y él había pecado, él había hecho cosas en contra de la voluntad de Dios. No había obedecido después de que el profeta Samuel se lo repitió una y otra vez. Bueno, este rey Saúl, con 30,000 de sus mejores soldados, o sea, iba bien armado, anda buscando a David para matar. Ya saben ustedes que lo anduvo buscando por años, creo que como por 15 años, y David escondido por aquí, escondido por acá, y lo quería matar. David está escondido
en las montañas del desierto de Sif. ¿Ok? Pero para entender bien lo que está sucediendo en este salmo, vamos por favor a Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26 está antes. Son como unos 7 libros antes de donde estamos ahorita. Primera de Samuel 26. Y vamos a ver la historia porque es conmovedora el resultado de la acción tan, pero tan exacta, precisa, exactamente según la voluntad de Dios, que este David obtiene un resultado magnífico, un resultado tan magnífico que le permite escribir el Salmo 16. Bueno, entonces, todo el mundo ya tiene Primera de Samuel 26. Vamos a ir leyendo de poco a poquito. Vinieron los cifeos, o sea, los cifeos son los que vivían en Sif, en el desierto de Sif, a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquilá al oriente del desierto? O sea, vinieron a chismearle. Oye, Saúl, oye, ven, mira, aquí en este desierto de Sif, donde nosotros moramos, aquí está escondido David. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Ay, perdónenme, le puse 30,000 y es 3,000. Perdónenme, por favor. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió, o sea, alguien le dijo, David, ahí viene Saúl, prepárate. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Versículo 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, o sea, el general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces están pero bien dormidos y se acerca a donde está el rey Saúl. David se acerca pero están súpitos, súpitos. ¿Quién ocasionó que nadie se despertara, que nadie se diera cuenta que ahí en medio de ellos estaba David? Vamos a ver, versículo 6. Entonces David dijo a Imelec Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia. Acuérdense que Abisaí era pariente de David, hermano de Joab. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl al campamento? O sea, preguntó, ¿quién quiere ir conmigo? Ahí cerquitita donde está Saúl durmiendo. Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. Versículo 7. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra, ahí al ladito de él y a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abner era un extraordinario general del ejército. Él le ayudó bastante a Saúl a ganar bastantes batallas. Por eso Abner es una persona, hay que tenerlo en mente. Versículo 8. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Entonces ya está Abisaí listo con su lanza, así listo para darle en la cabeza al rey Saúl. Pero ¿qué contestó David? Y David respondió a Abisaí, no, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano en contra el ungido de Jehová y será inocente? No, Abisaí, no hagas eso. Imagínense,
y todos ahí durmiendo. Los 3000 soldados, y entre ellos Abner, que era un excelente soldado. Y este David y Abisaí discutiendo que si le entierro la espada o no. Y dice David, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? O sea, el ungido de Jehová era el rey Saúl, porque él también fue ungido con aceite, porque fue elección del Padre Todopoderoso. 10. Dijo además David, vive Yud-Heh-Vah-Hei, que si Yud-Heh-Vah-Hei no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame, Jehová, Yud-Heh-Vah-Hei, de extender mi mano contra el ungido de Yud-Heh-Vah-Hei. Pero toma ahora la lanza que está en la cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Le dijo, líbrame el Señor que yo haga esto en contra del ungido. Yo no puedo andar matando a uno que ha sido ungido por el Padre Todopoderoso. Pero mira, Abisai, agarra la lanza, agarra la vasija de agua. Versículo 2. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, por un profundo sueño enviado de Yud-Heh-Vah-Hei había caído en ellos. O sea, ¿quién los hizo dormir? Pero parecía que tenían quién sabe cuántos Valium encima. El Padre Todopoderoso no los permitió ni chistar, ni siquiera enterarse. Versículo 3. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. 14. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Está gritando David, Abner, ¿no respondes? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Acuérdense que están de una montaña a otra, gritándose uno al otro. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que gritas al rey? 15. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Y él había sido el que había entrado. Esto que has hecho no está bien, Abner. No cuidaste bien a tu señor. Te dormiste, Abner. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, o sea, al rey Saúl, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que están aquí, que estaba en su cabecera. Aquí está la lanza, aquí está la jarrita de agua. 17. Entonces Saúl y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Entonces salió el rey David, ah, ¿tú estuviste aquí al lado mío y no me mataste? A pesar de que yo he tratado de matarte muchas veces anteriormente. ¿Eres tú, David, hijo mío? ¿Me libraste la vida? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. 18. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señora a su siervo? O sea, dice David, ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y no había hecho ningún mal, solamente lo que había pasado es que David había tenido mucho éxito en las batallas, batalla que iba, batalla que ganaba. Y muchísimos filisteos fueron derrotados en las batallas a las que fue David. Entonces el pueblo siempre alababa a David y le echaba porras y lo alardeaba. ¿Qué mal hay en mi mano? 19. Luego pues que el rey mi señor
oiga ahora las palabras de su siervo, o sea, oiga las palabras de David. Si Yud-Heh te indica contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres malditos, sean ellos en presencia de Yud-Heh, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yud-Heh, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Por favor, haz justicia conmigo, rey Saúl. Mira que yo tengo que andar viviendo en las afueras de Jerusalén, que yo tengo que estar acá donde la gente idolatra dioses ajenos. Por favor. 20. No caiga, pues ahora mi sangre en tierra delante de Yud-Heh, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Yo soy una pulga en comparación de ti, dice David, así como quien persigue una perdiz por los montes. 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, confieso que he pecado. Vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. Tú has tenido mi vida como preciosa ante tus ojos. He pecado contra ti, David. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Me he portado como un necio. He hecho muchos errores. 22. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y yo pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yud-Heh te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yud-Heh. No quise herirte, porque no puedo actuar en contra de la voluntad de Dios. 24. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa, hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Yud-Heh, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres. Fíjense, le dijo, bendito eres después de tanto estarlo persiguiendo. Bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda, emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¡Qué experiencia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué estrés! ¿Qué prueba tuvo que pasar David después de este encuentro con Saúl y que ahora hasta lo bendice y está decidido a dejarlo en paz? Uno se fue por un lado y otro por el otro. Vete en paz, hijo mío, le dice Saúl. Vete por otro lado y yo me iré a mi aposento. Y entonces Saúl se fue otra vez a la cueva donde estaba ahí escondido y se puso a escribir el Salmo 16 después de esta experiencia. Bueno, que nos sirva a nosotros como ejemplo que después de una experiencia de tal naturaleza, solamente por decidir obedecerlo a él, exponiendo la vida, pero David le dio una gran lección al rey Saúl, una gran lección, de la cual salió victorioso. Y aquí tenemos una foto donde Abisaí, este es Abisaí, el ayudante de David, está listo con su lanza para enterrársela al rey Saúl, que está bien dormido, y aquí está David, le dice, no, no, no vamos a matar al ungido de Dios. Y acá está un soldado disque cuidando, pero tiene toda la cabeza caída, que está bien dormido. Aquí tenemos a David, aquí está con Abisaí, y aquí está el rey.
Saúl bien dormido y todos los que lo estaban acompañando, supuestamente vigilándolo, Dios había puesto un sueño tremendamente pesado en él. Así es que pudieron agarrar la lanza y pudieron agarrar la vasijita de agua y salieron de ahí. Después de montaña a montaña, le dice David, mira, aquí tengo la lanza, aquí tengo la vasija, te pude haber matado y no lo hice. Después de esta experiencia tan estresante y ser refinado como oro, esta es una experiencia que refina como oro. David tiene un tiempo de refrigerio. ¿Por qué? Porque Saúl dijo que ya no lo iba a perseguir, aunque fueron mentiras. Después de un tiempo lo volvió a perseguir. David tiene un tiempo de refrigerio para decirle todo lo que Dios significa para él. Y lo escribió en el Salmo 16. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el Salmo 16, ya que tenemos el contexto de qué es lo que estaba sucediendo aquí. Salmo 16, versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Bueno, ahorita vamos a tener aquí la primera pregunta que David dice en el Salmo 16, guárdame. Pero ¿saben qué? No nos va a decir de qué quiere que lo guarde hasta después. Hasta después vamos a entender de qué quiere que lo guarde Dios. Ahorita nada más dice, guarda. Versículo 1. Dice, en ti he confiado y en nadie más. No he buscado a nadie más en ningún otro lugar. Tú eres mi refugio, Señor. Qué cosa tan bella. Él empieza a enumerar 1, 2, 3, 4 cosas por las cuales David está agradecido con Dios y está yendo a un nivel cada vez más alto. Tú has sido en quien yo he confiado. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi Señor. Tú eres mi consejero. Y esa gráfica que va a ir hacia arriba va a tener un clímax que nos va a dar a entender cómo es posible que David pueda hacer esas cosas. Muy bien, ahora por lo pronto solamente tenemos en el versículo 1, en ti he confiado. Si yo he confiado en ti es porque yo sé que tú eres mi refugio. Tú eres el que me cuidarás, el que me protegerás, tú eres mi roca. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Yud-Hel-Vah-Hei, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Ok. Dice, tú eres Yud-Hel-Vah-Hei, mi Señor. Para las personas que no saben qué significa, lo que significa Yud-Hel-Vah-Hei, son las letras que Dios le dio a Moisés cuando estaba en la zarza ardiente y que Moisés le pregunta, oye, pero ¿quieres que vaya con Faraón? Ok, pero me va a preguntar de parte de quién vienes. Entonces Dios le contesta, dile que vas de parte de Yud, Het, Vav, He. No sabemos exactamente cuál es su pronunciación, porque no existían vocales en aquel tiempo. Pero nosotros tenemos su, sus, la raíz de su nombre, que es este. Muy bien, y eh, la mayoría de las personas dicen que este nombre significa el Dios que fue, el que es y el que será. Dije, tú eres Yud, Het, Vav, He. Y yo digo Yud, Hei, Vav, Hei, porque así se dicen las palabras en hebreo. Esta es la Yud, esta es la Hei, esta es la Bab y esta es la Hei. Yud, Het, Vav, Hei. Tú eres Yud, Het, Vav, Hei, mi Señor.
Y acuérdense que en salmos anteriores ya hemos visto lo que significa que Él es mi Señor. O sea que yo le obedezco. Cuando yo tengo un Señor, cuando yo tengo un amo es porque le obedezco. Tú eres mi soberano. No tengo bien fuera de ti, dice David. O sea, Dios es mi tesoro supremo. No tengo bien fuera de ti. Tú eres un tesoro supremo. Tú eres mi Señor, mi soberano. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea, David está muy complacido con los santos y los íntegros, y toda su complacencia está para con ellos. Entonces, hasta ahorita llevamos que David le está diciendo a Yud-Heh que él es en quien confía. Él es su roca, su protector, él es su refugio. Ok, ese es número uno. Número dos, le dijo que él es su Señor, a quien obedece. Y fuera de él no tiene a nadie más. Es un tesoro supremo. Muy bien. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. O sea, aquí está hablando de los contrarios. ¿Qué va a pasar con los que hacen maldad? ¿Qué va a pasar con los que no obedecen a él? Bueno, aquí dice que se multiplicarán los dolores. Es lo único que les va a pasar, multiplicarse sus dolores para aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. O sea, conmigo no cuenten. Otros dioses, conmigo no cuenten. Yo tengo un Dios en el cual confío. Él es mi roca, mi refugio. Yo tengo un Dios que es mi Señor, a quien yo obedezco. Fuera de Él no tengo a nadie. Él es mi tesoro supremo. Vamos a continuar. Versículo 5. Jehová, o perdón, Yud-Heh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Fíjense bien lo que dice. Vamos a leer otra vez. Yud-Heh es la porción de mi herencia. Es mi herencia. Es mi herencia. Fíjense bien. Y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. O sea que tú eres el que vas dirigiendo mis pasos, hacia dónde me voy. Tú eres el que a la hora de echar los dados, tú eres el que los echas y tú dices para dónde debe de ir mi vida. Me deleito, versículo 3 vimos, me deleito en los santos y en los íntegros, dijo David. Versículo 4, pero, pero se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Ahora el 5, dice, Yud-Heh es la porción de mi herencia. Aquí no estamos hablando de terrenos ni de casas. No es ninguna herencia física. Fíjense bien, ¿de qué creen ustedes que está hablando David cuando le dice, tú eres la porción de mi herencia, tú eres el que me ha dado esta herencia? Vida. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, aquí dice que es una herencia espiritual. Eso que tiene David, donde se encuentra totalmente sumergido, donde está totalmente protegido, donde está totalmente confiado, donde está con su Señor. Es su herencia. Tú eres mi herencia. Aquí no estamos hablando de terreno ni de casas. Tú sustentas mi suerte, tú vas guiando mi camino, mi vida. Tú eres el que vas delante de mí. Entonces, hasta ahorita ya tenemos que David le dice a Yud-Heh, tú eres en quien yo confío, tú eres mi paz, tú eres mi refugio. Número 2, tú eres mi Señor. A ti obedezco porque tú eres el que me dictas lo que debo de hacer. Tú eres mi Dios todopoderoso y en ti confío.
Luego, vamos a pasar al siguiente. Número 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta tiene mucha relación con el versículo 5. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que ha tocado. Otra vez está hablando de heredad. Acuérdense, es hermosa la heredad que me ha tocado. No se refiere a propiedades, no se refiere a terrenos, no se refiere a monedas de oro. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y él dice, tú, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, las cuerdas que él aventó y él hizo atraer a David hacia él para que poseyera esa heredad. Él está, pero tremendamente agradecido. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál heredad? ¿Cuál heredad? Claro, la heredad de pertenecer al grupo de los hijos del Padre Todopoderoso, que ellos estarán siempre, número uno, confiados en el Padre. Será su roca, su protector. Número dos, Él será su Señor a quien obedecen. Número tres, es hermosa la heredad, es su tesoro más grande. No significa propiedades, es su tesoro. Esa posibilidad de pertenecer al grupo, a la familia del Padre Todopoderoso. Eso es lo máximo para David. Y luego dice en el versículo 7, bendeciré a Jehová, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjense bien, dice, dice David, bendeciré a Jehová perdón, a Justed Bajé que me aconseja. ¿Cómo? ¿Cómo nos aconseja él? ¿Acaso está así? Síguele por aquí, por este camino? No, 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 no vayas por este camino. No. ¿Cómo nos aconseja? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos tener consejo de parte de él? Claro, bendeciré a Yudhel Bajé que me aconseja con su palabra. Los consejos que nosotros recibimos de parte de él están todos en su palabra. Y dice aquí, en este verso, que aun que estemos dormidos, nos sigue aconsejando. Fíjense bien, David ensalza al Padre Todopoderoso. Número uno, porque Él es su refugio, en quien confía, su, su roca. Además, Él es su Señor, a quien Él obedece. Además, Él es su herencia, su tesoro. Él no necesita terreno, no necesita casas. La herencia celestial que le tienen prometida, con eso tiene. Y número 4, Él es el que le aconseja. Son 4 elementos que tenemos que tener muy en cuenta para poder lograr reflejar quién es nuestro Dios. Versículo 8. A Yud-Heh he puesto siempre delante de mí. Siempre lo he puesto delante de mí. Que Abisaí dice, déjame matarlo. No, 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 no. Primero lo que diga Dios. Primero lo que diga Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Esta palabra es hermosa, no seré conmovido. ¿Por qué no seré conmovido? Sí, porque Él ya lo enfatiza anteriormente, porque Él es en quien confía, es su roca, porque Él es su Señor, a quien obedece, porque Él es su tesoro, es su herencia, y Él es el que lo aconseja. Por lo tanto, no seré conmovido.
no seré estrujado, no seré zarandeado. Y Él va a ayudarme para que yo no sea conmovido. Ok, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ay, Él está totalmente alegre, en gozo. Si, si decimos que Dios es nuestra confianza, es imposible que el proceso sea automático. No, 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 no. Las personas que dicen yo confío en Dios, pero Él será nuestra confianza después que Él haya sido nuestro consejero al leer su palabra. Imposible, imposible que una persona que no lee la palabra de Dios pueda tenerlo a Él como su confianza, como su roca, como alguien que lo va a proteger. Es imposible. Primero necesitamos que Él sea nuestro consejero al leer su palabra. Imposible al revés. No es un proceso automático. Si nosotros queremos tener más y más confianza en Él y aferrarnos a Él y confiar que Él estará siempre por nosotros, hay que leer su palabra diariamente. ¿Cómo no podemos considerar nuestra herencia si primero no nos enamoramos de sus enseñanzas? ¿Ok? Ahora, Él es nuestra herencia, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos, nos podemos enamorar, aferrar a Él por medio de sus enseñanzas? En el versículo 8 y 9 es el clímax de este salmo. Por todo lo anterior no seré conmovido, se alegró tanto mi corazón. El versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo anterior. Porque Él es en quien confío. Porque Él es su Señor, su Todopoderoso. Porque Él es su herencia, su tesoro. Y porque Él es su consejero a través de la palabra de Dios. Versículo 10. Fíjense bien. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo está eso? Si allá en Primera de Samuel le dijeron a David que iba a morir y que iba a estar ahí sepultado con sus padres. Y aquí está diciendo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No checa, no checa. ¿Cómo es posible que David esté diciendo que no permitas que tu santo vea corrupción? ¿Ok? Fíjense muy bien, porque aquí entramos a otro paso diferente. Ya no estamos en la realidad actual, vamos a subir al futuro. Dios traerá todo tu ser a través de la vida y la muerte hacia la plenitud del gozo. Y esto está en el versículo 11. Vamos a leerlo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presente hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ok, ¿cómo? ¿Cómo podemos lograr esto? Dios traerá todo tu ser a través de la vida y la muerte hacia la plenitud del gozo. Lo está diciendo el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo? Sí y solo sí. Dios es tu confianza y lo vimos en el versículo 1. Dios es tu Señor. A Él obedeces en el versículo 2. Dios es tu herencia, es tu tesoro. Lo vimos en el versículo 5. Dios es tu consejero, tu guía con su palabra. Lo vimos en el versículo 7.
Entonces, el versículo 11. Dios traerá todo tu ser a través de la vida y la muerte hacia la plenitud del gozo. Es producto, es el resultado, es por lo tanto, si nosotros llevamos a cabo los 4 pasos que tenemos aquí. Él es nuestro consejero a través de su palabra. Él es nuestra herencia, nuestro tesoro. Él es nuestro Señor, nuestro amo a quien obedecemos. Y en Él tenemos nuestra confianza. Imposible que haya plenitud de gozo en nuestro ser, en la vida y en la muerte, si nosotros no tenemos estos 4 elementos. Y aquí nos los muestra claramente David. Bueno, pero vamos ahora al tema de que David está hablando de que su santo no verá corrupción. Dice, no dejarás mi alma en el Seol. O sea, no dejarás mi alma en el Seol significa en el sepulcro, Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok? A ver, David, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Me imagino, acuérdense que los salmistas tenían la la maravillosa oportunidad de ver el futuro. Acuérdense que ellos eran también profetas. Y en los salmos muchas veces combinan la realidad con el futuro. En segunda de Samuel, vamos a buscar segunda de Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12. Dice, el profeta Natán le dijo a David que dormiría con sus padres. Dice, Segunda de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya se termine todo lo que tenías que hacer aquí en la tierra, para lo que fuiste traído, cuando tus días se hayan cumplido, cuando lo que tenías que haber venido a hacer lo hiciste, dice Natán, el profeta. No lo está diciendo él ni ninguna persona como lo está diciendo el profeta Natán. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres es una forma de decir y mueras con tus padres y seas sepultado en el Seol con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Yo levantaré a uno de tu linaje. O sea, viene de el linaje de David. ¿Quién será ese? 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. Él terminará con toda la dinastía de los reyes y él para siempre será el rey. 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero claro que no lo hizo. Ahí se está refiriendo exactamente al Hijo de Dios, a Yeshua. Entonces el profeta Natán ya le dijo a David que dormiría con sus padres. Entonces, ¿por qué en el Salmo 16, ay, le quité el papelito, Salmo 16, ¿por qué en el Salmo 16, en el versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Pero David, ya te lo dijo Natán, que tú vas a morir y vas a ser sepultado con tus padres. Entonces, ¿qué significa el versículo 10? ¿Está relacionado con el versículo 1? ¿Qué significa el versículo 10? ¿Y está relacionado con el 1? Fíjense bien en el versículo 1, él le dice, guárdame, guárdame, guárdame de qué?
le está pidiendo David. Guárdame de qué le está pidiendo David. Guárdame de qué le está pidiendo David. Guárdame de que no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el sepulcro. Y cuando vengas tú en la restauración, tú sacarás mi ser del sepulcro para la vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el versículo 10? Vamos a ver qué dice Pedro en Hechos 2:30. Pedro en Hechos 2:30 nos contesta claramente. Hechos 2:30 nos contesta claramente. En los evangelios podemos encontrar muchas respuestas que a veces están difíciles de comprender, pero en este caso, Pedro nos habla exactamente de cómo entender el versículo 10 del Salmo 16. Dice, Hechos 20:30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo pues, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló de la resurrección de Cristo? David. David, porque él era profeta. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades o en el Seol, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Entonces, el versículo 10 da un salto enorme de entre la realidad de lo que estaba sucediendo ahí con David escondido en las montañas de Sif a cuantísimos miles de años de que Yeshua, Jesucristo, iba a ser crucificado, pero no iba a haber corrupción. No iba a haber corrupción. Entonces, es una entretejido de lo que está sucediendo en la vida de David en ese momento y el futuro. Pero no nomás Pedro habla acerca de esto. También Pablo habla en Hechos 13. Vamos a buscar Hechos 13. También Pablo nombra este evento. 35, 13:35 dice. ¿Listos? Dice, por eso dice también en otro salmo. ¿Cuál salmo? 16. Ese es el que estamos viendo ahorita. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. 36. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y su cuerpo vio corrupción. Se hizo polvo y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. No vio corrupción. Versículo 11. Vámonos otra vez al Salmo 16. Salmo 16 dice, me mostrarás la senda. Me mostrarás la senda de la vida, dice David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, para siempre. Ay, cómo me gusta David, cada día me gusta más con todo lo que escribió. Y cómo fue capaz de obedecer a Dios. Bueno, tuvo sus caídas, pero Dios siempre dijo que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a leer Romanos 8:11. Romanos 8:11.
Está después de los Hechos, Romanos 8:11. Fíjense muy bien lo que dice aquí. ¿Listos? Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo es. Vamos a leerlo otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu del Todopoderoso, mora en vosotros, si ese espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo pueden ver cuando una persona anda caminando por ahí? ¿Cómo pueden ver que esa persona que anda caminando por ahí tiene esta característica que dice aquí? También vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, perdón, desde el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por estas cuatro cosas. Número uno, Él, en Él confiamos. Él es nuestra roca, nuestro refugio. Él es nuestro Señor, a quien obedecemos. Lo que Él diga, seguimos. Él es nuestro tesoro, nuestra herencia, pero no herencia física, la herencia espiritual. Eso que nos hace nosotros poder continuar con la vida a pesar de las tribulaciones. Y Él es nuestro consejero a través de su palabra. Dios traerá todo tu ser a través de la vida y también de la muerte hacia la plenitud del gozo. Sí y solo sí, Dios es tu confianza, Dios es tu Señor, a Él obedeces. Dios es tu herencia, tu tesoro valioso, y Dios es tu consejero, tu guía con su palabra. Segunda de Corintios 4:16. Ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 4:16 a 18. Dice, por tanto, no desmayamos, no, no desmayamos, no decaemos, no nos achicopalamos, no nos deprimimos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, sí, nuestros pellejos se van haciendo cada vez más aguados. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, esto es breve a comparación de todo lo que viene en la eternidad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí terminamos. El magnífico, dorado, Salmo 16. Vamos a orar para despedir. Gracias te damos, Señor. Padre Todopoderoso, porque nos has hecho dignos de poder abrir tu palabra con toda libertad, de poder gozarnos con estas palabras de David. Gracias porque tú le permitiste a David ver el presente y el futuro
intercalarlo en un mismo salmo y que nosotros podamos ver quién es el santo que no verá corrupción, precisamente Yeshua, nuestro Salvador, nuestro, nuestro queridísimo Padre Todopoderoso. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana. Protégenos de todo mal, a nosotros y a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ponerle pausa.